Una densa niebla envolvía el bosque aquella fría mañana de otoño. Las hojas caídas crujían bajo los pies de la joven Clara, que avanzaba lentamente, con un bebé en cada brazo y el rostro marcado por el llanto y la desesperación. Su vestido de novia, ahora sucio y rasgado, apenas le ofrecía abrigo. Caminaba sin rumbo, sola, abandonada, y con el corazón roto en 1000 pedazos. La boda no había terminado con un «sí, aceptó», sino con el rugido de un motor alejándose mientras su prometido, Julián, desaparecía con todo el dinero, dejando tras de sí una nota cobarde y cruel. «Lo siento, esto no es para mí», decía el papel arrugado que ahora llevaba en el bolsillo. Las horas pasaban, los bebés lloraban, y la esperanza se desvanecía como el humo entre los árboles. Clara se arrodilló junto a un tronco húmedo, cubrió a sus hijos con su propio velo y susurró palabras tranquilizadoras que apenas podían oír por el tiritante llanto. La naturaleza parecía indiferente a su dolor. Hasta que el rugido de otro motor, uno desconocido, rompió el silencio. Un elegante automóvil negro frenó de golpe en la curva del camino de tierra. Las luces del vehículo iluminaron a Clara, haciendo que el conductor se bajara casi de inmediato. Era alto, con una gabardina costosa y una mirada que mezclaba sorpresa, preocupación y algo más, una conexión extraña, como si la conociera de otro tiempo. «Dios mío», exclamó, corriendo hacia ella. «¿Está usted bien? ¿Qué ha pasado?» Clara alzó la vista con dificultad. El frío le estaba cortando la piel. Apenas podía articular palabras. «Me dejaron, sola, con mis hijos». El hombre la observó fijamente. Tenía el porte de alguien acostumbrado a la riqueza, pero sus ojos no tenían arrogancia, sino ternura. Se quitó la chaqueta sin pensarlo 2 veces y se la colocó sobre los hombros. «Mi nombre es Elías Montenegro. Vivo cerca. No puedo dejarla aquí. Vamos, por favor». Sin esperar su aprobación, tomó con delicadeza a uno de los bebés en brazos y ayudó a Clara a levantarse. Sus pasos eran firmes, protectores. Clara, aún temblando, no pudo evitar preguntarse por qué un completo desconocido se preocuparía tanto por ella. El camino hasta la mansión Montenegro fue corto, pero para Clara fue como cruzar un portal a otro mundo. Al llegar, la calefacción, el olor a madera y lavanda, y la suavidad del sofá donde la hizo recostar parecían irreales. Elías llamó a su ama de llaves, quien enseguida preparó mantas, leche tibia y todo lo necesario para los pequeños. Mientras Clara alimentaba a sus hijos, Elías la observaba con una mezcla de fascinación y respeto. «¿Cómo alguien puede abandonarte así?», murmuró en voz baja. Clara alzó la vista. Su voz salió apenas como un suspiro. No era amor, era interés. Cuando se enteró de que estaba embarazada de gemelos, todo cambió. «Y hoy, bueno, hoy debía ser nuestra boda». Elías frunció el ceño. Luego se alejó unos pasos, como si luchara con algo en su interior. Cuando volvió, su rostro había cambiado. Había determinación en sus ojos. «Quiero ayudarte, Clara. No es por lástima. Es porque, no sé por qué, pero siento que esta historia no debe terminar así». Ella lo miró, desconfiada, aunque una parte de su alma deseaba creer. «¿Por qué harías eso por una desconocida?» Elías sonrió, apenas. «Tal vez porque la vida me quitó muchas cosas, y verte aquí me hace pensar que aún puedo hacer algo correcto». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara y sus bebés se quedaron en la mansión bajo el cuidado de Elías, quien cada día mostraba más interés en ellos. Pero lo que Clara no sabía era que Elías también cargaba con un pasado lleno de sombras. Había perdido a su esposa en un accidente 5 años atrás, y desde entonces vivía aislado del mundo, aferrado a su trabajo y su fortuna como único consuelo. Y sin embargo, Clara y sus hijos comenzaron a romper esa coraza. Los pasillos antes silenciosos se llenaron de risas infantiles, y Elías descubría, casi con miedo, que deseaba formar parte de esa alegría. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Elías tomó la mano de Clara. «No te pido nada ahora, solo que me permitas estar cerca. De ti, de ellos». Ella bajó la mirada. En su interior, el miedo aún habitaba como una sombra. Pero también había una chispa que empezaba a encenderse con fuerza. Entonces, un día, llegó una carta. Firmada por Julián. Y con ella,
El regreso de un pasado que Clara había dado por muerto. La carta tenía el sobre arrugado, manchado por la humedad del camino, como si su contenido ya supiera que traía consigo veneno. Clara la encontró en la bandeja de entrada junto a la puerta, sin remitente, pero reconoció de inmediato la letra torcida de Julián. El corazón le dio un vuelco, como si una parte de su alma volviera a sentir miedo después de días de tranquilidad. Se quedó inmóvil unos segundos antes de abrirla. Clara, sé que estás dolida. Cometí errores, lo admito. Pero no podía cargar con tanto de golpe. No sabía cómo manejar la situación. No era mi intención dejarte así, solo necesitaba tiempo. Estoy de vuelta. Y quiero verte. Hablar. Quizás, empezar de nuevo. Las manos le temblaban al leer esas últimas palabras. ¿Volver a empezar? ¿Después de todo lo que había hecho? La sola idea de que ese hombre tuviera la audacia de regresar, ahora que ella empezaba a recuperar algo de paz, era como una bofetada. Pero lo que más le perturbaba era el hecho de que supiera dónde estaba. ¿La había estado siguiendo? ¿Espiando? Esa noche, Clara no dijo nada a Elías. Se quedó en silencio, abrazando a sus hijos con más fuerza de la habitual. Él lo notó. Cada vez que ella tenía una tormenta en el pecho, su mirada se volvía más distante, como si intentara ocultarse detrás de una máscara tranquila. Pero Elías, que ya había aprendido a leer sus silencios, se sentó a su lado sin decir palabra, esperando que ella hablara cuando estuviera lista. Y fue en la madrugada, bajo la luz tenue de una lámpara en la biblioteca, donde Clara apareció con la carta entre los dedos. Es de él, dijo con voz queda, tendiéndosela a Elías. Él la leyó en silencio, sin mostrar reacción. Solo al final, al levantar la vista hacia ella, había una sombra de ira contenida en sus ojos. No por celos, sino por lo que ella había sufrido. ¿Qué piensas hacer?, preguntó con voz controlada. Clara respiró hondo. Una parte de ella quería ignorar por completo esa misiva, quemarla, hacer como si nunca hubiera existido. Pero otra parte sabía que, si no cerraba ese capítulo de frente, nunca podría avanzar del todo. Necesito verlo. Una sola vez. Decirle que esto se terminó para siempre. No quiero vivir con miedo a que aparezca de nuevo. Ni que mis hijos crezcan con esa sombra detrás. Elías asintió con lentitud. Pero sus manos se cerraron en puños. La sola idea de que ese hombre volviera a cruzar la vida de Clara lo enfurecía. Sin embargo, él no era dueño de su historia. Solo podía estar ahí, si ella lo necesitaba. No irás sola, dijo con firmeza. Si vas a enfrentarlo, estaré a tu lado. Clara lo miró, con los ojos húmedos. No por tristeza, sino por algo más profundo. Por ese tipo de gratitud que se enreda con el cariño y comienza a florecer como amor. Se citaron en un pequeño café en las afueras del pueblo, a plena luz del día. Julián llegó primero, vestido con ropa elegante, como si intentara recuperar el aire de galán que alguna vez supo fingir. Al verla llegar con Elías a su lado, su rostro se transformó, como si no hubiera esperado verla tan fuerte, tan entera, tan acompañada. No esperaba que trajeras guardaespaldas, dijo con sarcasmo. Clara se mantuvo firme. No es mi guardaespaldas. Es alguien que estuvo cuando tú huiste. Julián frunció el ceño, pero luego sonrió, como si aún pensara que podía manipularla. Mira, no vine a discutir. Solo quiero conocer a mis hijos. Tengo derecho. La palabra, derecho, le supo amarga a Clara. Apretó los labios antes de responder. Tú perdiste ese derecho el día que me dejaste sola en un bosque con 2 bebés en brazos. Ellos no necesitan saber quién eres. No, ahora. No así. Julián intentó interrumpir, pero Clara levantó la mano, firme. No vuelvas a buscarnos. No quiero que crezcan con alguien como tú cerca. Si te queda un poco de humanidad, aléjate y déjanos vivir en paz. Elías se mantuvo en silencio, pero su sola presencia parecía un muro impenetrable al lado de Clara. Julián, al darse cuenta de que ya no tenía poder sobre ella, soltó una risa amarga. Estás diferente. Más fuerte. ¿Será por él? ¿Crees que el millonario te salvará?
No necesito que nadie me salve, respondió Clara, mirándolo con frialdad. Solo necesito que me dejen construir algo nuevo. Con gente que no huya cuando más se le necesita. Se marcharon sin mirar atrás. Julián se quedó solo, con su arrogancia desmoronada y una amargura que ya no servía para manipular. Mientras caminaban de regreso al coche, Elías rozó suavemente la mano de Clara. No dijo nada, pero ella entrelazó sus dedos con los de él. Esa tarde, de regreso en la mansión, Clara sintió que una puerta se había cerrado. Pero otra se había abierto. Y con ella, algo nuevo empezaba a germinar. Los días comenzaron a fluir con una calma diferente. Clara se sentía más liviana, como si el aire que respiraba ya no estuviera cargado de angustia o recuerdos que dolían. Cada mañana, los bebés despertaban con risas suaves y manitas buscando su rostro. Y cada noche, al cerrar los ojos, ya no la atormentaban las imágenes del abandono, sino la tibieza de una nueva rutina que lentamente se convertía en un hogar. Elías, aunque siempre discreto, era constante. No imponía su presencia, pero estaba. Estaba cuando el bebé lloraba sin razón en la madrugada. Estaba cuando Clara se derrumbaba sin palabras frente a un recuerdo repentino. Estaba en las pequeñas cosas, una taza de té caliente dejada en silencio junto a ella, una manta sobre sus hombros cuando se quedaba dormida en la sala. Y Clara empezó a entender que eso, justamente eso, era lo que había extrañado toda su vida. No grandes gestos. No promesas vacías. Sino presencia. Cuidado silencioso. Amor que no necesita nombre para saberse real. Una tarde, mientras los bebés dormían, Clara salió al invernadero. Era uno de los rincones favoritos de la casa. Allí las flores crecían en calma, sin saber de traiciones ni abandonos. Se sentó entre las macetas de jazmines y lavandas, y el aroma dulce le trajo una paz difícil de explicar. No pasó mucho tiempo antes de que Elías apareciera con un cuaderno en las manos. No sabía qué escribías, dijo ella al verlo acercarse con aire distraído. Él sonrió, bajando la mirada con algo de vergüenza. Es más bien un intento. Escribo ideas. Historias que nunca termino. ¿Puedo leer una? Elías dudó por un segundo, luego le tendió el cuaderno sin decir nada. Clara hojeó las páginas. Letras firmes, tinta azul, párrafos desordenados pero intensos. Una historia en particular llamó su atención, hablaba de una mujer perdida en el bosque, y de un hombre que, sin querer, la encontraba y se encontraba a sí mismo en ese acto. ¿Esto está basado en mí?, preguntó, alzando la mirada. Él asintió con una sonrisa leve. En ti. Y en ellos. Pero sobre todo, en lo que siento desde que llegaste. Clara cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera algo frágil. Me da miedo sentir que puedo confiar. Me da miedo empezar a necesitarte. A mí también, respondió Elías. No pensé que volvería a mirar a alguien como te miro a ti. Pero no me asusta lo que siento. Me asusta que un día decidas irte. Ella bajó la mirada. El miedo al abandono aún vivía dentro de ella, como una raíz vieja. Pero algo en la forma en que Elías la observaba, sin apuro, sin exigencia, le decía que tal vez esta vez, no todo terminaría mal. Pasaron los días y el vínculo entre ellos creció como una melodía suave, sin sobresaltos. Los bebés se aferraban a Elías con naturalidad, y él respondía con una ternura que desarmaba a cualquiera. Clara lo veía jugando en el suelo, haciendo ruidos graciosos para hacerlos reír, y algo en su pecho se llenaba de un calor nuevo, cálido, profundo. Una noche, después de cenar, Clara salió al balcón. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían palpitar. Elías se unió a ella en silencio, con 2 copas de vino. ¿En qué piensas?, preguntó él, ofreciéndole una. En lo raro que es sentirse segura, dijo ella, con una sonrisa tenue. En cómo algo que empezó tan roto puede estar sanando tan bien. Elías no dijo nada de inmediato. Bebió un sorbo de vino y luego la miró, serio pero sin tensión. Clara, no quiero apresurarte. Pero tampoco quiero callar más. Siento algo fuerte por ti. Lo sé desde aquella primera noche en el bosque. Y sé que tienes heridas que tardan en cerrar. Solo quiero que sepas que estoy aquí. No por lástima. No por deber.
sino porque me importas. Y si un día decides dar un paso más, yo voy a estar esperando. Clara lo miró. Había tantas emociones en su pecho que no sabía por dónde empezar. No estaba lista para dar respuestas. Pero sí para algo. Se acercó lentamente, y apoyó su cabeza en su hombro. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Esa noche no hubo promesas, ni besos apresurados, ni finales felices de cuento. Solo dos personas rotas que, juntas, empezaban a encontrar un modo de reconstruirse. Pero justo cuando la calma parecía instalarse por completo, una llamada inesperada rompió el silencio. Era la policía. Elías atendió con el ceño fruncido, y su expresión cambió rápidamente. ¿Qué pasó?, preguntó Clara al notar el tono grave. Él colgó despacio y la miró, más serio que nunca. ¿Tienen información sobre Julián? No fue solo un cobarde, parece que ha estado involucrado en algo mucho más oscuro. Y ahora, alguien lo está buscando. No solo la ley. El corazón de Clara se paralizó por un segundo. ¿Crees que estamos en peligro? Elías no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, observando la noche. No lo sé aún. Pero quiero que estés preparada para todo. Porque esto no ha terminado. La noche se volvió más silenciosa que nunca, como si el bosque entero contuviera la respiración. En el interior de la casa, Clara sostenía a sus bebés con los brazos apretados, mientras Elías hablaba por teléfono en la biblioteca, coordinando medidas de seguridad, contactos de confianza, y cerrando los accesos a la finca. No era solo preocupación, era instinto. Julián no era simplemente una sombra del pasado. Era un peligro real. Durante años, Elías había enfrentado crisis de negocios, amenazas financieras, enemigos que se escondían tras trajes de etiqueta. Pero nada lo había afectado como esto. Porque ahora no se trataba de su fortuna, ni de su nombre, ni siquiera de su reputación. Se trataba de ella. De Clara. De los niños. De lo que juntos estaban empezando a construir, aunque ninguno se atreviera aún a llamarlo familia. Horas después, cuando los pequeños dormían seguros en su cuna, Clara bajó las escaleras descalza, con el rostro sombrío. No me voy a esconder, dijo con firmeza, deteniéndose frente a Elías. No, otra vez. No voy a vivir con miedo de alguien que solo supo destruir. Él se acercó y la tomó de las manos, con la mirada fija. Entonces vamos a enfrentarlo juntos. Como iguales. Como un equipo. Lo que ninguno de los dos sabía era que el pasado ya se había infiltrado entre los árboles. Julián había llegado a la ciudad hacía días, bajo otro nombre, usando dinero manchado, protegiéndose con contactos que ahora se desmoronaban como castillos de naipes. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y en su desesperación, no buscaba redención. Buscaba recuperar el único control que creía suyo, Clara. Pero esta vez no iba a encontrar a la misma mujer que había dejado llorando entre las ramas. Esta vez encontraría a una madre, a una guerrera, a una mujer sostenida por una verdad más fuerte que cualquier amenaza, el amor que había renacido sin pedir permiso. La confrontación llegó una tarde inesperada, cuando el cielo estaba gris y el viento soplaba con una intensidad extraña. Elías estaba en el invernadero, revisando los sistemas de seguridad, cuando uno de los vigilantes lo llamó. Clara y los niños estaban dentro, pero alguien había sido visto merodeando cerca del límite del terreno. Elías salió de inmediato, con el corazón acelerado, acompañado por dos empleados de confianza. Cuando llegaron al punto indicado, lo vieron. Julián. Demacrado, con los ojos hundidos y el rostro de un hombre que ya lo había perdido todo. No tienes derecho a estar aquí, le gritó Elías, colocándose entre él y el camino a la casa. Ella es mía, espetó Julián con voz temblorosa. Me pertenece. Nadie pertenece a nadie, respondió Elías, sin levantar la voz. Y tú perdiste cualquier vínculo el día que la dejaste en un bosque con tus hijos. La tensión se cortaba con el viento. Entonces, sin avisar, Clara apareció detrás de ellos, con los ojos firmes como nunca antes. Déjalo, Elías, dijo. Esto tengo que decirlo yo. Elías se apartó con recelo. Clara avanzó hasta quedar frente a Julián. Nunca fui tuya. Y ellos,
dijo señalando con fuerza, nunca serán tus hijos si solo los ves como una excusa para manipularme. Julián pareció encogerse por dentro. Todo su poder, su control, su veneno, ya no surtían efecto. Lo único que quedaba de él era una figura rota, derrotada por su propio egoísmo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella, con una calma helada. Volver, murmuró él. Volver a lo que éramos. Lo que éramos, repitió Clara, con una sonrisa amarga. Yo era una mujer ilusionada. Tú eras una mentira. Lo que éramos murió el día que huiste. Entonces, dio un paso atrás. Este es tu final, Julián. No el nuestro. Nosotros, apenas estamos comenzando. Y sin mirarlo más, regresó junto a Elías. La policía llegó minutos después. Elías ya había preparado todo. Las autoridades se lo llevaron sin resistencia. Julián no volvió a mirar a Clara. No podía. En sus ojos ya no había espacio para nada más que vacío. Esa noche, el silencio volvió a la finca. Pero esta vez no era tenso. Era puro. Era una pausa del universo antes de un nuevo capítulo. Elías subió al cuarto de los niños, los observó dormir, luego volvió con Clara al balcón donde todo había comenzado. ¿Estás bien?, preguntó, tocándole suavemente el rostro. Sí, respondió ella con un suspiro lleno de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, lo estoy. Y entonces, sin planearlo, sin presión, sin miedo, se abrazaron. El tipo de abrazo que no necesita palabras. Donde uno entiende que el dolor del pasado fue el precio por un presente tan limpio, tan real. Clara no era la misma. No era la mujer abandonada en un vestido de novia. Era la mujer que había renacido. Y Elías no era solo el millonario misterioso. Era el hombre que supo mirar más allá del caos y quedarse cuando todos otros habrían huido. Los bebés crecerían sabiendo que el amor no se mide en sangre, sino en actos. Que la familia no siempre se encuentra, a veces se construye. Y que en medio del bosque más oscuro, a veces aparece una luz inesperada, que no solo te salva. Te transforma. Y así, entre risas de cuna, aroma a lavanda, y una paz que se había ganado con dolor y valentía, comenzó su verdadera historia. Una historia no de finales felices, sino de comienzos dignos de recordar.